Y ahora sí, muchachos, muy buenas tardes. Este es el tema 7. Lo vamos a llamar Evolución de la Tierra del curso de Geografía en secundaria 3. Sí, vamos a comenzar. Como ya hemos dicho, la Tierra no siempre ha sido igual, ha ido cambiando. Entonces, ¿quién es la que estudia esta evolución, este cambio de la Tierra? Viene a ser la geología, ¿no? Que es la ciencia que estudia cómo ha ido evolucionando nuestro planeta desde la formación de la corteza terrestre hace ya más de 3.800 años. Ahora, también tenemos las eras geológicas, que es parte de la geología, y la cual, ¿qué va a hacer? Va a clasificar en periodos, en eras, en épocas, en eones, cómo se ha dividido esta evolución de la Tierra. Y así tenemos las eras. Vamos a ver 4 eras, que es arzoica, la paleozoica, mesozoica y cenozoica. Comencemos con la era arzoica, ¿no? ¿Qué podemos resaltar de la era arzoica? Es que en esta era, que se inició hace 3.500 millones de años y con una duración de 600 millones de años, la vida hace su aparición a través de organismos como las bacterias, también invertebrados, que se van a adecuar a la atmósfera de esa época, que era rica en nitrógeno y dióxido de carbono, no había oxígeno. Y también en esta era aparecen los mares, ¿ya? Luego de eso, pasamos a la era paleozoica. En esta era, que se inició hace 600 millones de años y más o menos duró 230 millones de años, los mares de la Tierra estaban ocupados aún por muchos de estos invertebrados que eran la vida dominante. Pero también aparecen los peces de una manera más primitiva de la que conocemos. Ahora, esta era paleozoica se divide en 6 periodos, ¿ya? Periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. El periodo cámbrico. Ver, aquí las criaturas o la masa terrestre se encontraba ¿dónde? En el hemisferio sur, en los trópicos, o sea, debajo de la línea ecuatorial, ¿no? Debajo del Ecuador, a unos 30 grados, ¿ya? Aún los invertebrados marinos eran la forma de vida dominante, aún todavía no habían tantos vertebrados, pero aparecen vertebrados en el mar, que son los peces, pero que tenían una forma primitiva y además que tenían como unas corazas, ¿no? O sea, tenían placas óseas a su alrededor de estos peces. Eran muy distintos a los que conocemos ahora. Luego, pasemos al periodo silúrico, ¿sí? Aquí los continentes estaban agrupados, o sea, eh, ¿cómo podemos decirlo? A ver, los continentes del sur, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica, también tenemos África de repente, formaban un supercontinente que se llamaba Gondwana. Y en el norte estaban divididos ya los demás continentes, ¿no? Europa, Asia, Norteamérica. En este periodo aparece la vegetación terrestre, que son llamados silofitas. Y aquí vamos a ver una imagen de las silofitas, para saber cómo eran. Este es el Cámbrico, la vida que había en ese tiempo. Y aquí están las silofitas, miren, eran estas plantas primitivas, ¿no? Que parecen algas marinas, más o menos. Ya, luego también habían helechos, los cuales cubrían los continentes. Y algo que resalta en el periodo silúrico es la aparición de los escorpiones. Sí, los escorpiones que conocemos aparecieron ya en el periodo silúrico. Luego de eso pasemos al periodo devónico. A ver, en el periodo devónico, Norteamérica y Europa estaban situadas sobre el Ecuador, ¿no? O sea, en el centro de la Tierra, más o menos. Mientras que Sudamérica y África estaban ¿dónde? Estaban en el Polo Sur. También en este periodo aparecen bosques con árboles de gran tamaño, más o menos así, para que vean el paisaje de cómo era. Miren, este es el periodo de Devónico, más o menos así, miren, árboles de gran tamaño. También aparecen los primeros artrópodos, como podemos mencionar a las arañas. También los peces ya desarrollan aletas, les salen sus aletas, sus escamas, les crece su mandíbula, y además aparecen los anfibios, ¿sí? Los primeros anfibios. Aquí tenemos una imagen, se me equivocó. Así, los primeros anfibios, los cuales más tarde, ya miles de años después, van a evolucionar a lo que veremos o conoceremos como los dinosaurios, ¿no? Como los grandes reptiles. Luego, ¿qué tenemos? Después del periodo devónico, tenemos el periodo carbonífero, que tenemos ahí. Aquí Gondwana, que estaba formada, recuerden, por Sudamérica, África, y los demás protocontinentes iban así, ¿no? Iban a la deriva, iban vagando por todo el planeta, si podemos llamarlo así, de un lado a otro para juntarse, para chocar, para colisionar. En la flora abundaban las plantas, pero plantas sin flor,
también plantas como los helechos, y en la fauna aparecen los primeros reptiles, al fin, los primeros reptiles, los cuales más adelante también, o mejor dicho, los cuales habían evolucionado de los anfibios que habían aparecido en el periodo devónico. Y aquí también vamos a ver una imagen de cómo eran más o menos los primeros reptiles en el periodo carbonífero. Miren, ahí tenemos. Se parece un poco ya a lo que serían los dinosaurios, ¿no? Más o menos así. Luego, ¿qué pasa? A ver, ¿viene qué cosa? El periodo pérmico. En el periodo pérmico, Europa y Asia se van a unir, ¿ya? Van a formar uno solo. Mientras que Norteamérica se va a unir con Gondwana, o sea, con Sudamérica, África, que estaba en la parte inferior, en el hemisferio sur. Y al final ya todos los continentes colisionan, se chocan, ¿y qué hacen? ¿Qué pasa cuando chocan, no? Forman uno solo, un supercontinente. ¿Recuerdan ese continente que nos han mencionado, que es bastante conocido? Su nombre empieza con P. Es un supercontinente grande, ¿no? Todos están unidos. ¿Pangea? Claro, pues. ¿Quién participó? Por favor, díganme. Guadalupe Pérez. Guadalupe Pérez, ¿no? Ya. Listo, exacto. Así como dice su compañera, es el Pangea, que lo vamos a ver aquí en foto. Así era el Pangea, miren, todo está unido. Gondwana, que más o menos tiene, ¿no? Se parece un poco a esta parte del lado izquierdo a Sudamérica, ¿no? Chile, así. Y los demás continentes, todos estaban juntos en uno solo, estaban unidos como familia. Entonces, eso ocurre ¿dónde? En el periodo llamado Pérmico. Pero ¿qué pasa, a ver, en ese periodo? En este periodo llamado Pérmico, ocurre una extinción masiva, ya una extinción tremenda, mucho peor que la de los dinosaurios, mucho más terrible, donde imagínense, solamente sobrevivió el 5% de las especies, nada más. Imagínense, solamente el 5% de las especies sobrevivieron a esa gran extinción masiva. Y ustedes dirán, ¿no? Pero profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué se extinguieron? ¿Que cayó un meteorito? O tal vez hubo una pandemia, qué sé yo, ¿no? ¿Qué hubo? Bueno, no exactamente eso, ¿ya? Sino que hay varias teorías. No es que se hayan puesto de acuerdo en qué ocurrió para que se extingan, para que se extingan todas esas especies, ¿ya? Algunos dicen que cayó un meteorito, sí, en la Antártida, chocó un gran meteorito, y que repercutió incluso en el lado opuesto. O sea, ¿cuál es el lado opuesto del polo sur? El polo norte, ¿no? Entonces hizo o destruyó toda la Tierra, entonces esto ocasionó que se extinguiera la vida. Otra teoría, ¿qué dice? Otra teoría nos dice que se liberó una sustancia llamada sulfuro de hidrógeno desde los océanos, el cual es una sustancia bastante tóxica. Entonces, los seres vivos al inhalar esta sustancia, ¿qué pasó? Murieron, pues la mayoría. Y otros dicen que fue por el vulcanismo, ¿no? ¿Qué era el vulcanismo? Más o menos a qué lo asociamos, el vulcanismo, muchachos, jóvenes. El estudio de los volcanes. Los volcanes. Entonces, algunos dicen que fue a causa del vulcanismo que liberó mucho dióxido de carbono. O sea, no es que solamente un volcán haya erupcionado, ¿no? Sino que muchos volcanes que liberan este dióxido de carbono. ¿Y qué ocurre con la atmósfera? Pues aumenta la temperatura de la atmósfera, ¿no? Como ahora, que por la contaminación y distintos factores se va aumentando la temperatura. Y como los seres vivos obviamente se desarrollan bajo ciertos niveles de temperatura, ¿no? Un gran cambio, así sea 1 grado o 2 grados, afecta la vida de estos. Y esto ocasionó la muerte de todos los, bueno, la mayoría de los seres vivos en este periodo pérmico. Además, esta teoría del vulcanismo se asocia también con la del meteorito, ¿no? Porque por ese gran impacto hizo que se activaran todos los volcanes. Y así termina, muchachos, la era llamada paleozoica o también llamada primaria. Y así damos paso a ¿qué? A la era mesozoica. Pues. La era mesozoica que se inicia más o menos hace unos 230 millones de años y tuvo una duración de 60 millones de años. Ahora, esta era es donde dominaron los grandes reptiles, ¿ya? Si nos referimos a los grandes reptiles, ¿qué animales a qué animales nos referimos? ¿Mm? ¿A los elefantes? Y hablo de los grandes reptiles. Los dinosaurios. Claro, pues a los dinosaurios, ¿no? A los grandes reptiles. Así se le llama a esta era, la edad de los grandes reptiles. Los cuales habitaron, obviamente, en todos los continentes
Y también aparecen las primeras plantas que ya tienen flores, bosques de coníferas, y también aparecen los mamíferos, ¿no? Pero no es que los mamíferos dominaran en esta época, sino aquí dominan los dinosaurios, los grandes reptiles. Ahora, la era mesozoica, a su vez, se comprende o se divide en tres periodos. El periodo Triásico, el Jurásico y el Cretácico, también llamado Cretácico. Vamos a comenzar con el periodo Triásico. A ver, en este periodo el clima era bastante cálido, ¿ya? Porque recuerden, había aumentado la temperatura, ¿no? En el periodo pérmico. Entonces, en el periodo Triásico, la temperatura era cálida, toda la atmósfera era cálida. La Pangea que hemos visto hace un momento se comienza a separar, comienza a desmembrarse, ya no es uno solo. También a nivel de la flora habían coníferas y también aparecen dinosaurios, algunos de pequeñas dimensiones y otros de mayor tamaño, como son, por ejemplo, ilictiosaurios. Miren, aquí quieren ver a ilictiosaurios para que lo conozcan. Miren, aquí está el ilictiosaurios, miren, ve, ¿no? Que parece un delfín, ¿no? Un delfín gordo parece. Ya miren, bastante grande, aquí está alimentándose. ¿Qué más tenemos aparte de ictiosaurios? También aparecen otros dinosaurios como son los llamados plesiosaurios. Plesiosaurios, aquí está. Miren, este de aquí. Este es el plesiosaurios, que se parece a, bueno, a la figura o a la silueta de esta leyenda del monstruo del lago Ness. Más o menos se parece a un plesiosaurios, ¿no? Y también aparecen mamíferos, aparecen tortugas, aparecen los cocodrilos, incluso ya aparecen en este periodo triásico. Pero claro, muy distintos a los que son hoy en día. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el periodo llamado Jurásico, ¿no? Como Jurassic Park, más o menos el nombre va por ahí. Aquí el clima de este periodo, perdón, fue cálido, pero también fue húmedo. Aquí estaban los supercontinentes de la Eurasia y Gondwana, ¿no? Si queremos más o menos hacernos una idea de cómo era, por ejemplo, este es Gondwana, toda esta parte de baja, y la Eurasia sería más o menos todo lo que está sobre lo que dice Pangea, más o menos, ¿no? Por eso unido. Eran supercontinentes, ¿ya? Entonces, ¿qué más pasaba? Sudamérica y África también comienzan a separarse, ¿no? Ya no serían Gondwana, se comienzan a separar. La India se va acercando con la Eurasia para unirse. Norteamérica se había unido con lo que hoy conocemos como Groenlandia y también se había unido a su vez con Europa. Y Australia con la Antártida, ¿no? Estaban unidas pues en el hemisferio sur. Ahora, dentro de la flora, en este periodo, tenemos las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Que son plantas que, bueno, van a fabricar ellos mismos sus alimentos, van a hacer fotosíntesis. Por ejemplo, aquí están las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Son las plantas que fabrican su propio alimento y aparecieron en este periodo llamado Jurásico. ¿Qué más tenemos? A nivel de los animales, de la fauna, ¿quiénes dominaban? De los reptiles, los dinosaurios, ¿no? Por eso se le llama edad de los grandes reptiles. Y tenemos ciertos dinosaurios más representativos, conocidos, como son, por ejemplo, el Allosaurus, miren, ve, está aquí comiendo, ¿no? Y está almorzando el Allosaurus en la película, en la película de Jurassic Park, ahí pueden ver, ¿no? Los distintos tipos de dinosaurios. ¿Qué más? También está el Pterosaurus, que es esta, como un ave, como un murciélago así, con su pico. Es bastante grande, bueno, es bastante conocido, ¿no? ¿Quién no sabe quién no ha visto este dinosaurio en alguna película o en alguna serie, qué sé yo? Y también aparece el pájaro más antiguo, que tiene un nombre raro. Miren, es este pájaro, es el más antiguo del que se tiene datos. Se llama Archaeopteryx, ¿no? ¿Cómo es? Archaeopteryx, ¿no? Que parece mitológico, miren, pero es real, sí existió este de acá. Y así, muchachos, terminamos con el periodo Jurásico y pasamos al último periodo de la era Mesozoica, que sería el periodo Cretácico o Cretáceo. En este periodo, el clima es cálido, pero ya es suave, ¿no? No es como en el Triásico. Aquí se separa África de Sudamérica, ya, se terminan de separar. ¿Y qué ocurre? Nace el océano. ¿Qué océano está entre Sudamérica y África? ¿Qué océano tenemos ahí? Océano
Ya bueno, se lo dejo como tarea, chicos. Entonces también, ¿qué pasa? Se origina la cordillera de los Andes, también se origina el Himalaya, la cordillera norteamericana, y también los continentes adoptan una posición más o menos parecida a la que tenemos en la actualidad, ¿no? Solamente la posición, ¿no? No exactamente la forma ni nada de eso. A nivel de flora, habían helechos, aún habían helechos, habían cicas, ¿no? Que son como unas palmeras, que no tengo la imagen ahora, y también habían árboles, como el roble, que hasta ahora existen. En los animales, ya en este periodo aparece el tiranosaurio Rex, ¿no? Como Rex de Toy Story, ese dinosaurio, ¿ya? Así aparece el T-Rex. Pero también, ¿qué pasa? Se extinguen los dinosaurios, pues. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué cayó a la Tierra? ¿Por un meteorito? Un meteorito, ¿no? Claro, pues un meteorito cayó y bueno, adiós dinosaurios. No todos, porque hay descendientes de los dinosaurios. Por ejemplo, ¿sabían, si ustedes crían, de repente tienen en su corral, en su casa o algo, pollos, patos, qué sé yo, aves de corral, ¿no? Como gallinas. Estos tienen o caminan de la misma manera que caminaban los dinosaurios, así con sus dos patitas. Entonces, estos son o sea, son descendientes, ¿no? De los dinosaurios, pero en un tamaño mucho menor y su forma de caminar es la misma, ¿no? Bueno, yo también de niño más o menos pensaba, ¿no? Que eran como los dinosaurios y mira, al final resultó que sí, son descendientes de los dinosaurios. Y así termina este periodo Cretáceo y también la era Mesozoica con la caída del meteorito que fulmina a la mayoría de los dinosaurios. Aunque también creo que hay en internet otras teorías, ¿no? Aparte de la del meteorito y todo eso. Pero bueno, ya será cosa de investigar ya, y ver cuál es la verdad. Y de esto pasamos a qué era, a ver, pasamos a la última era, a la era cenozoica, o también la vida moderna, donde estamos nosotros. Nosotros estamos en la era cenozoica. Esta era se inició más o menos hace unos 60 millones de años y dura hasta hoy en día, hasta este momento, en este contexto, hasta ahora dura, hasta la actualidad. Ahora, en esta era, debido a que desaparecieron los grandes reptiles, desaparecieron todos los reptiles, ¿quiénes fueron las especies que empezaron a surgir, a dominar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál habrá sido? Si ya no hay dinosaurios. Sobre la Los Tierra, humanos. bueno, antes ¿Los los humanos. mamíferos? Claro, los mamíferos, ¿no? Porque también aparecen los humanos, pero los mamíferos, se le conoce a esta era cenozoica como la edad también de los mamíferos. ¿Qué más ocurre? También aparecen los primates y también su posterior evolución, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? El Homo sapiens. Por ejemplo, en Homo sapiens, ¿qué otro, recuerdan otro ancestro del Homo sapiens? Aparte, ¿qué otro Homo había? Neanderthalis, Homo habilis, Homo erectus. Claro, todos esos, ¿no? Historias, se nota tiran historia. Ya, ya. Entonces, luego de eso, ¿qué pasa? A ver, la era cenozoica, así como las demás eras, también tiene sus divisiones. Se divide en dos periodos, como son el periodo terciario y el periodo cuaternario. Pero estos periodos, a su vez, también se dividen en qué? En épocas, que es ya un poco más tedioso, ¿no? Por ejemplo, comencemos con el terciario, ¿no? Que duró hace unos 60 millones, perdón, duró unos 60 millones de años y tiene 5 épocas que la tenemos ahí. El Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, Mioceno y también el Plioceno. Comencemos con el Paleoceno. En este periodo, bueno, perdón, en esta época ya, porque es una época, se separa la Antártida y Australia, que recordemos que dijimos que estaban juntos, ¿no? En el hemisferio sur. Bueno, ahora ya se separan, terminan, y también se separa Groenlandia y Norteamérica, que también estaban juntas, estaban unidas, y se eleva lo que es el Himalaya. Abundan en este paleoceno, abundan los helechos y también las gimnospermas que hemos visto hace un momento en las plantas que se alimentan solas. Y también aparecen los, por ejemplo, animales como los marsupiales, los creodontes. Miren, vamos a ver los creodontes, ¿no? Miren, estos son los creodontes. Y los cuales, adivinen, son ancestros de los perros y gatos. Sí, mira, ahí donde lo ven todo medio feo, así agresivo, son los ancestros de los perros y los gatos que algunos, o si no, la mayoría, tienen en sus casas. ¿Qué más? También habían otros animales llamados ungulados, que bueno, no tengo la imagen ahora, pero son ancestros de caballos,
de cerdos y también de los camellos. ¿Qué pasa luego del Paleoceno? Viene la época llamada, que tenemos ahí, Eoceno, pues. En el Eoceno, la India se une con Asia, ¿no? Chocan. Se unen por fin, como están hasta ahora. La India se une con Asia, eh, van surgiendo o van creciendo, ya desarrollándose las cordilleras en Sudamérica. ¿Qué cordillera hay acá en Sudamérica? ¿Cómo se llama esta cordillera? ¿De los qué? De los Andes, De la los cordillera. Andes, ¿no? Bueno, muy bien, Manuel. Se llama la cordillera de los Andes. ¿Qué más? A ver, también las cordilleras en Norteamérica, también surgen unos árboles gigantes que tienen un nombre secuoyas, así se llaman estos árboles gigantes. También aparecen formas ancestrales, ¿no? No exactamente como ahora, formas ancestrales, sino del caballo, del camello, de los rinocerontes, de los murciélagos, también los primates y los roedores. Luego pasamos a la época llamada Oligoceno. En el Oligoceno aparece el mar Mediterráneo, pues. Aparecen también los pinos, estos árboles, aparecen los rinocerontes y aparecen los primeros elefantes también, los primeros elefantes en el África y también los mastodontes. Miren, estos son los mastodontes, que ya están extintos. Miren, este es el mastodonte. Ya se parece al elefante, ¿no? Parece el elefante, parece un mamut, pero la forma de sus colmillos es distinto, pues, ¿no? Es distinto y también sus orejas son pequeñas, ¿no? Bueno, estos animales ya no están entre nosotros, lamentablemente. Ya. Entonces, luego del Oligoceno, pasamos al periodo que es el Mioceno. Aquí ya se terminan de formar las cordilleras de los Andes, los Alpes, el Himalaya. En el hemisferio norte pasa de ser cubierto por grandes árboles, pasan de ser cubierto por grandes árboles o bosques a praderas, ¿no? Estas praderas que son como llanuras, ¿no? Ya no hay muchos árboles. Y en la fauna ya habían, por ejemplo, ya estaban los gatos, los rinocerontes, camellos, caballos, los mapaches, y aparecen también los primeros simios, ¿no? Que luego van a ir evolucionando poco a poco. Más o menos, más o menos así era el paisaje en el Mioceno, ¿no? Miren, llanuras, ya no hay tantos árboles, sino hay llanuras planas, todos, llamados praderas, ¿no? Y todos los animalitos ahí. Luego del Mioceno sigue el Plioceno, que es la última época del periodo terciario. En el Plioceno, los continentes, lo que conocemos ahora, ya están casi igual como lo vemos en la actualidad, ¿no? Más o menos a un 70, a un 80% de parecido a lo que es hoy en día. ¿Qué más hay? A ver, habían árboles como los pinos, que hemos mencionado hace rato, también los álamos, y también es importante que en el Plioceno los primates comienzan a evolucionar de manera rápida, ¿no? Dando como resultado a nuestros antepasados, ¿no? Como dijeron por ahí, Homo erectus, Homo habilis, Homo neandertales, etc. Aquí están, miren. En Plioceno ya están nuestros primeros ancestros, ¿no? Nuestros antepasados ya están con sus armas y todo. Y así pasamos, muchachos, terminamos de ver el periodo terciario y pasamos al último periodo, al cuaternario, en el que estamos hoy en día, ¿no? A ver, en el periodo cuaternario se inicia hace medio millón de años ya, y tiene principalmente, o se divide en dos épocas, Pleistoceno y Holoceno, ¿ya? Pleistoceno y Holoceno. En el Pleistoceno ya es un clima frío, ¿ya? Un clima frío, seco, y es una época de, bueno, a ver, ustedes han visto la Era de Hielo, me supongo, ¿no? Esta película. ¿Cómo es más o menos el ambiente de esta película? ¿Hace calor? No. Su temperatura es gélida y prevalece la existencia de la megafauna. Claro, con animales grandes, ¿no? Como mastodonte, por ejemplo, el mamut. Claro, como dice su compañera, es de un clima bastante frío y lo que predomina es que hay glaciaciones, ¿no? Épocas de las glaciaciones, que hay muchas, claro. Son cuatro, creo, cuatro glaciaciones principales y las cuales cubren la vegetación, ¿no? La vegetación ya se encontraba debajo de todo este hielo. ¿Qué más pasa? A ver, aparecen también los primeros hombres, ¿no? Como nosotros, los Homo sapiens, que vivían en esta época. Así como en la película también habían hombres, seres humanos, también, mira, por ejemplo, aquí está, ¿no? Un ser humano aquí, viviendo aquí en el frío.
también se extinguen, lamentablemente, ciertos animales en esta época, o en estas eras del hielo lo vamos a llamar. Por ejemplo, ¿qué animales se extinguieron más o menos, que ustedes recuerdan? La era del El hielo, dice. mamut, El mamut. Hay un tigre, ¿no? Conocido. dientes de sable, Ajá, claro, esos con sus colmillos grandes, ¿no? Y así también se extinguen el mastodonte, perezosos terrestres también se extinguen, bueno, y una gran variedad de animales, ¿no? Que obviamente yo no soy experto en todo esto, pero también se extinguen todos estos animales, tanto por el cambio, ¿no? O sea, la temperatura, el ambiente, de repente ya no podían conseguir sus alimentos, sus presas. Ustedes saben que todo es una cadena, pues, ¿no? Si muere uno, afecta a otro animal y así, así, así. O también por la casa de los seres humanos, también, cuando no, el ser humano, ¿no? Molestando a la naturaleza, que de repente también terminó cazando a los mamuts y todo. Y así fue el Pleistoceno, eras del hielo, que habían bastantes eras del hielo, y pasamos a lo que es el último periodo ya, llamado Holoceno, ¿ya? En el Holoceno, el planeta ya no es frío, ¿ya? Se recalienta otra vez, sube la temperatura. ¿Y qué pasa con o sea, los hielos ya van desapareciendo, ¿no? O sea, ocurren deshielos. Y eso hace que el nivel del mar suba, o sea, aumenta o disminuya el nivel del mar, si hay deshielos. aumente. Claro, aumenta, ¿no? Se elevó más de 30 metros, imagínense, más de 30 metros. Y así inundó gran porción de la masa terrestre. Y así quedó la fauna que vemos hoy en día, en la actualidad. Como vemos aquí, ¿no? Como en la selva, en las sabanas africanas, por ejemplo. Así quedó como hasta hoy en la actualidad. Bueno, han habido ciertos cambios ya a través de estos años. Los glaciares también se alejaron, se fueron hacia los polos. El hombre aprende a domesticar a los animales y también a cultivar. Y así, muchachos, es como llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Hasta la 1:17 que estamos ahora. Entonces, bueno, aquí tenemos un cuadrito, como les dije, ¿no? Miren, hay eras, periodos, épocas, bueno, ciertos acontecimientos, pero también hay eones, ¿no? Que agrupan varias eras. Incluso hay más, o sea, hay más división de esto, ¿no? Pero ya es un poco más complejo, pues. Es un poco más difícil también ya de explicar y también nos confunde bastante, ¿no? Porque son bastantes nombres. Entonces, muchachos, sé que ha sido bastantes nombres, pero miren, lo importante aquí es recordar ciertos acontecimientos, ¿no? No saber, por ejemplo, qué animal o qué molusco surgió en el periodo carbonífero, ¿no? O sea, sino hay que saber cosas esenciales, ¿no? A ver, ayúdame. ¿Qué ciencia era la que estudiaba la evolución de la Tierra? ¿Cuál era? La geología, La geología, pues. ¿Quién habló? Heredia, creo. También. No hizo un nombre. Ya, bueno. Ya, la geología es la que estudia la evolución de la Tierra. Y para dividir en eras, ¿qué hace? ¿Eras qué? ¿Cómo se les llama a todo este conjunto de eras? Esta clasificación. Eras geológicas, ¿no? A través de las eras geológicas clasifican tanto en eras, periodos, eones, épocas, ¿no? Para tenerlo de una manera más ordenada la clasificación y cómo ha sido la evolución de la Tierra. Luego de esto tenemos 4 eras que hemos visto. Por ejemplo, en la era proterozoica o también arzoica, ¿qué podemos resaltar principalmente en la primera era, muchachos, jóvenes? ¿Qué podemos resaltar? ¿Nada? ¿Nada pasó en esa era? La aparición de bacterias. Claro, aparecen bacterias, ¿no? Aparecen invertebrados y aparecen los mares, ¿no? Entonces, en la era proterozoica, más allá de hace cuántos años se inició, ¿no? Lo importante es saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Aparecieron organismos como las bacterias y también invertebrados y también los mares, ¿no? Los mares aparecen. Ya. Eso sería en la era proterozoica. Luego pasamos a qué era la paleozoica. ¿Qué podemos resaltar en la era paleozoica, muchachos? ¿Qué acontecimientos importantes ocurren? ¿Qué dicen? De repente aparecen los anfibios aquí en esta era. aparición Con- de reptiles, claro, pues los primeros reptiles, ¿no? Que evolucionan a partir de los anfibios que habían en esta era. Entonces, también aparecen peces, pero de una manera como un poco primitiva, ¿no? Con sus corazas, así, todo acorazados. Entonces, en la era, otro dato que es importante en la era paleozoica es ¿qué hubo en el periodo pérmico? Hubo una extinción, ¿no es cierto?
Una extinción que acabó prácticamente con toda la vida que había en esa era. Entonces, en la era paleozoica, ¿qué ocurre principalmente? Los primeros reptiles, también anfibios, aparecen los peces también, y ocurre una gran extinción, ¿no? La más fuerte, la más masiva de toda la historia de la Tierra. Y en la era cenozoica, ¿qué podemos resaltar? ¿Qué podemos resaltar de esa era? ¿No? ¿Qué aparecen? ¿Qué animales? En la mesozoica. Si le digo Jurassic Park, Dinosaurios. los dinosaurios, ¿no? Aparecen los grandes, la edad de los grandes reptiles, ¿no? Los dinosaurios. Entonces, eso es principal en la era mesozoica. Los dinosaurios aparecen, bueno, y se extinguen también a causa del meteorito, ¿no? Y en la era cenozoica, ¿qué hechos principales podemos mencionar? Las glaciaciones. Claro, las glaciaciones, extinción de animales, ¿no? Ciertos animales grandes se extinguen. ¿Y quiénes aparecen, no? ¿Quiénes aparecen también? Mamíferos. ¿Cómo? Las megafaunas. Ay, Ya, ¿qué más? ¿Y alguien? Usted, por Los ejemplo, mamíferos. también. ¿Y ustedes Los qué son? humanos. Seres humanos, ¿no? Los seres humanos también aparecen, los mamíferos. Por eso también se llama la edad de los mamíferos. Entonces, así rapidito nomás, ¿ya? Recapitulando. Si nos dicen era proterozoica, ya, aparecen bacterias, invertebrados y mares. Era paleozoica, aparecen los primeros anfibios, primeros reptiles, y también hay una gran extinción. En la era mesozoica, la edad de los dinosaurios, así de frente nada más, de los grandes reptiles. La era cenozoica, donde aparecen ¿quién? Los seres humanos, hay glaciaciones y también aparecen los mamíferos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, muchachos, de este tema, ¿no? Saber cosas básicas, pero fundamentales dentro de estas eras, de estos periodos y estas épocas. Ahora pasemos a su trabajo, ¿no? A la actividad de aplicación de geografía. Entonces comencemos, muchachos. Participen, pues, chicos. No, no todos participan, ¿no? ¿O quieren que llame a algunos? A ver si están. Voy a llamar, ¿ya? Para que me ayuden. Alguien que no participa. A ver, ¿quién está acá? Ya, a ver, el primero que me sale. A ver, Frank Guaywa. ¿Está Frank Guaywa? O ven. ¿Se encuentra? No está, ¿no? Poner falta. Ya, a ver. Luis Malma. Sí está, no está con la cámara prendida, pero. ¿Me puede ayudar en la primera pregunta? ¿En qué ciencia estudia la Tierra? Perdón, ¿qué ciencia estudia la evolución de la Tierra? Lo pueden escribir si quieren también, ¿no? No hay problema. Los chicos son tímidos, ¿no? Solo algunos participan. Brisa Sea. ¿Quién es Brisa Sea? ¿Está presente? Allá, Liñán Villanueva, claro. Participe, nos puede ayudar con la primera pregunta. Geología. Geología. Muy bien, muy bien. ¿Quién participó? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Liñán, ¿no? Liñán, ya, ya. Entonces, la primera todo marcamos. Geología. ¿Ya? La geología, la letra C. Ya. La letra número 2. ¿Cuántas eras geológicas hemos visto? ¿Cuántas eras? ¿Cuántas eras? cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿no? Ya. A ver, voy a llamar a uno, ¿ya? Para que me diga. Simple, nada más, no se haga bolas. Con una definición exacta. A ver. El último, ¿quién es el último? ¿Quién es Joan Miranda? ¿Ha participado o no? No, no ha participado. Joan Miranda, ¿está o no está? Nada, no está tampoco. Creo que le voy a poner falta. Xiomara Espinosa, ¿está presente? Nada, tampoco, no hay nadie. Bueno, chicos, vamos a seguir con los que participan nomás, ¿ya? Bueno, ustedes saben que esos son puntos, es nota, cuando les llaman. ¿Qué puedo pensar? Que no están. De repente están durmiendo, están comiendo.
Bueno, vamos a continuar para no pasarnos de la hora, ¿ya? ¿A qué se le denomina eras geológicas? A ver, ¿qué se le llama? ¿Qué podemos definir por eras geológicas? Puede A los ser, diferentes fases de De la evolución. que ha experimentado la Tierra. La evolución de la Tierra. claro, no se clasifica, ¿no? Benjamín, por ejemplo, una unidad de tiempo que sirve para identificar determinados periodos de conformación de la Tierra. En resumen, unidad de tiempo para clasificar la evolución de la Tierra. Y se la geó encima. Ya ustedes ya saben qué poner, ya. Ya, para clasificar la evolución de la Tierra. Ya. La 4, eras geológicas donde aparecieron las bacterias. Prozoica. La D. La D, ¿no? Proterozoica, pues la primera. Muy bien. Proterozoica, chicos. La letra D. La número 5. A ver. ¿Cuál sería? La era paleozoica se inició hace unos... La D. La 600 D, millones. 600 millones. 600 millones de años. ¿Quién es el joven que participó ahorita diciéndome 600 millones? Ya, no es un periodo de la era paleozoica, la número 6. ¿Qué letra La E. sería? Cretáceo. Claro, Cretácico, ¿no? Cretáceo, como dicen llamarlo ustedes. Cretácico. La 7, era donde aparecen los dinosaurios. Mesozoica. 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 Ya. Subimos. La número 8. El Pleistoceno y el Holoceno pertenecen a la era denominada... ¿Cuál es la última era? Mesozoica. La D. La era. La era. Cenozoica. Cenozoica, pues la era cenozoica. Cuaternario es un periodo de la era cenozoica. ¿Los chicos? La 9. La era cenozoica se le conoce como la edad de los Mamíferos. mamíferos, pues. ¿Y de los grandes reptiles cuál es? La Mesozoica. Mesozoica, ¿no? Ahora, ¿en qué era aparece el ser humano? ¿Cuál es la última era? Empieza con C. Cenozoica. Cenozoica. Ya. Y listo. Terminamos la actividad de aplicación. Y esta tarea es para ustedes, muchachos. La actividad de extensión de geografía. Usas tu imaginación, ¿no? Alucinas un poquito. Y te imaginas qué hubiera pasado si el hombre hubiera existido en la era de los grandes dinosaurios. No me lo digas, ya eso queda para ti. ¿Qué parte del tema les parece más importante, le llamó la atención y por qué? ¿No? De repente cuando aparece el ser humano, ¿y por qué? ¿No? De repente cuando aparecieron los dinosaurios, qué sé yo. Ya queda de ustedes y me dicen por qué. No solamente qué parte del tema, sino el por qué. La número 3 ilustran cualquier era geológica o periodo de la evolución de la Tierra, ¿no? Si quieren, ilustran la era del Cenozoico, de repente si les gustan los dinosaurios, el Mesozoico, y así. Y me indican qué era es, por favor, para saber, ¿ya? En la evaluación de geografía, indican en qué era, periodo y época nos encontramos en la actualidad. Fácil, ¿no? Ya saben más o menos cuál es la última era y todo eso. Completan este recuadro, nos ponen, por ejemplo, era proterozoica, duración, tantos millones de años, división, si no tiene división, no, me lo dejan vacío. Si tiene división, me lo ponen. ¿Cuál es la división? ¿Y qué acontecimiento? ¿No? Proterozoica, ya aparecieron las bacterias, ya listo, con eso es suficiente. Y con tus propias palabras me explicas qué es la geología, ¿ya? Más allá de lo que hemos puesto en la ficha, sino lo que tú entiendes. ¿Ya, muchachos? Voy a terminar la grabación y de ahí bueno, les voy a decir unas cositas, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No se vayan todavía.